Hola, bienvenidos de nuevo a un video en mi canal. Yo soy Sofía y en este video voy a estarles hablando un poco acerca de la escritura de una historia siguiendo el proceso de plotter versus el proceso de pánster, cuál es la diferencia entre estas dos, cómo se identifican ustedes, cómo me identifico yo también, con cuál de los dos procesos me identifico más. Y luego voy a estarles hablando acerca de un libro que leí hace un tiempo. No lo terminé de leer, pero sí saqué mucha información valiosa sobre el libro y planeo terminarlo pronto porque está muy interesante y quiero recomendárselos también. Luego les voy a decir cómo ocupé tanto esto del plotter, pánster, lo que aprendí en el libro, y les voy a dar algunos tips a ustedes para que puedan mejorar sus historias, hacerlas más profundas, más interesantes y puedan organizarlas de una forma que a ustedes les guste, incluso si es que no son plotters, si es que no son de organizar título escena por escena. Hacer esta estrategia los va a ayudar de alguna forma a organizarse. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con el video. ¿Qué es un plotter? Un plotter es una persona que organiza sus historias, organiza sus cuentos, sus novelas de una forma muy estructurada. Es una persona que planifica todo con mucho detalle, todo lo que va a pasar en el libro en sí, en cada capítulo, en cada escena, como les dije anteriormente. Generalmente sabe perfectamente hacia dónde va la historia y trata de regirse por lo que él mismo planificó antes. Tal vez son autores que en vez de llegar a tramas inesperadas, saben desde el principio cómo va a ser la trama, cuáles van a ser los giros, qué va a ser el personaje, a qué lugares va a ir, con qué personajes va a interactuar, qué plot twist o giros inesperados van a haber, cómo va a acabar la trama. Son autores que saben exactamente lo que van a escribir, y no es que ellos sepan por naturaleza lo que van a escribir, sino que no escriben hasta que no planifican todo. Y luego tenemos a los pánsters, que son tal vez autores un poco más bohemios, los veo yo así como más improvisadores, autores que tal vez saben la trama inicial o como a dónde quieren llegar con la historia, saben la base de la historia, pero no planifican mucho, tal vez planifican un poquito, en especial si es que tienen un poco de plotter también. Pero generalmente los pánsters se mueven de manera fluida en la historia, no planifican mucho y van escribiendo según cómo se les van ocurriendo las tramas, las escenas y las cosas. Son autores que en realidad prefieren moverse junto con la historia y que la historia vaya ocurriendo. Obviamente ellos son los que están escribiendo, pero a veces la historia se va moviendo y va tomando caminos inesperados y al final a veces llegan a un desenlace que ellos no se esperaban. Yo creo que soy un poco una mezcla entre ambos, entre un plotter y un pánster, porque sí planifico mucho, como ustedes han podido ver en mis videos anteriores. Tengo mis plantillas de Notion donde planifico mis tramas, donde planifico mi historia, y creo que fue muy importante para mí poder planificar mis historias con anterioridad antes de escribir cada escena, porque si no me perdía mucho. Pero al mismo tiempo me gusta ir con el flow y escribir, y hubieron cuentos, y de hecho fueron cuentos que tal vez fueron incluso mis favoritos, donde no planifiqué tanto la historia y más que nada me guié por lo que yo iba sintiendo en el momento, como con el cuento Luminara Blacklish, que es uno de mis favoritos de mi libro. Es un cuento que lo escribí sin planificar mucho, siempre organizo, aunque sea un poco, organizo ya sea los nombres de los personajes, en qué contexto histórico, en qué momento de la vida está situada la historia. Tal vez planifico un poco como detalles. Por ejemplo, en el caso de Luminara Blacklish, el personaje principal le gustaba mucho experimentar con hierbas y hacer pociones para sanar personas de sus enfermedades y de sus problemas de salud. Entonces tuve que sí investigar mucho acerca de distintas hierbas medicinales y pociones que se pueden hacer y que se podían haber hecho en el pasado, en la época donde está situada la historia. Entonces sí tuve que investigar, tuve que planificarme un poco,
pero esa historia se fue moviendo de manera muy rápida y fueron pasando las cosas sin que yo los planificara mucho. Incluso cuando planifico mucho mis historias trato de darle libertad a la historia, a que cambie, a que mute, a que pasen cosas que yo no esperaba que pasaran. De repente los personajes tienen conversaciones que yo no planifiqué que pasaran y sin embargo pasaron, y me gustó cómo quedó eso. La pregunta que todos se hacen, y yo creo que también se generan muchas discusiones en torno a esto: ¿qué es mejor, un plotter o un pantser? ¿Quién planifica mejor las historias? ¿La persona que organiza todo o la persona que se mueve un poco más libremente? Y la respuesta no existe, porque no hay una respuesta correcta. Ambos son igualmente valiosos, igualmente competentes al escribir una historia. Pero esta pregunta también se puede responder con un libro que yo leí, que es un libro de Stephen Jay, que se llama Story Trumps Structure, o algo así como que la historia le gana a la estructura. Ahora, lo que él dice en el libro no es para decir que la gente que estructura sus historias muy bien y muy organizadamente están mal, sino para decir que si tú no tienes una estructura muy fija de tu historia, no hay problema, porque al final la historia va a vencer a la estructura siempre. Si tu historia es buena, si tu historia es interesante, responde las preguntas correctas o hace las preguntas correctas, o ocurren cosas que a los lectores les va a llamar la atención leer, siempre eso va a ser mejor que a que tengas una historia muy estructurada, pero que al final del día no sea tan interesante de leer. Y este libro a mí, como les dije, me está encantando. No lo he terminado, pero ya con unas cuantas páginas leídas, incluso con un tercio del libro, recabé muchísimas frases y muchísimas cosas que me ayudaron, y quiero primero leerles las frases que me gustaron. Las tengo escritas acá porque son frases que a mí me hicieron mucho sentido tras leerlas, y empecé a aplicar todo esto que leí en el libro, lo de estas frases, dentro de los cuentos que estaba escribiendo en ese momento. La primera frase es: no tienes una historia hasta que algo va mal. Para descubrir la trama de tu historia no tienes que preguntarte qué tiene que pasar, sino qué tiene que ir mal. Esa parte me encantó porque uno siempre trata de ver las historias como algo va a pasar, pero nunca piensas que algo tiene que ir mal para que realmente una historia empiece. Como les conté en el video anterior, donde les hablé de la estructura de 3 actos, claramente uno puede ver que en el primer acto, en la segunda y tercera parte del primer acto, algo pasa, algo va mal y cambia la trayectoria del personaje de cómo nos lo presentaron en un inicio de este primer acto. Otra frase que me gustó mucho es: un personaje en tensión, atrapado entre su condición presente y sus deseos insatisfechos para que las cosas sean diferentes. Esto habla más que nada como de que un personaje interesante de ver es un personaje que está atrapado dentro de esta tensión de que él tiene deseos insatisfechos y quiere que las cosas vayan diferentes. Otra frase que me gustó mucho fue: para descubrir el significado de tu historia, no preguntes cuál es el tema, sino qué es descubierto. Otra frase es: personajes tomando decisiones para resolver tensión, esa es tu trama. Otra frase que me gustó muchísimo es: tan pronto como un personaje obtiene lo que quería o falla al intentar conseguirlo, la historia termina. Nosotros sabemos a través de las películas, las series, que siempre que el personaje por fin obtiene lo que quiere, por fin gana la competencia, por fin encuentra el tesoro, por fin conquista a la chica de sus sueños, es cuando la historia empieza a terminar. En ese momento ya la historia no sigue avanzando, a menos que después hagan una segunda parte de la historia con la película 2, la película 3, donde meten nuevas tramas, pero en lo que respecta a la primera película o a la primera temporada, siempre la historia termina cuando el personaje consigue lo que quiere o falla y no lo consigue. Esta es otra frase que me gustó mucho, que es: en la vida real evitamos los eventos de crisis, en la ficción los buscamos. Esto me inspiró mucho y me dio a entender que tal vez al escribir no solo tengo que buscar que el personaje esté bien, lo pase bien, todo vaya bien, sino que buscar el evento de crisis, el evento que cambia las cosas, el evento que
hace que la historia inicie y el personaje tenga que tomar decisiones y tenga que hacer cosas y vencer obstáculos. Si no tenemos ese evento de crisis, nunca vamos a poder llegar a todas esas cosas interesantes que le pueden pasar a un personaje en una historia. La penúltima frase que les quería contar es: las novelas románticas no son sobre romance, sino sobre tensión romántica. Aquí el autor estaba hablando mucho sobre la tensión en las historias y que la tensión era lo que hacía una historia interesante de leer, y mencionó esto de las novelas románticas, de que no es solo romance, no es mostrar una escena romántica todo el rato, una y otra vez, un libro de romance lleno de escenas románticas, sino de tensión romántica, de los personajes interactuando y uno como lector pudiendo ver esta tensión entre ellos. Eso es lo que hace la historia interesante. La última frase que quería leerles, que a mí me impactó mucho, fue: si todo va bien, si las cosas van mejor y mejor para el personaje protagonista, perdemos el interés y dejamos el libro a un lado. Esa frase me impactó mucho porque me hizo reflexionar mucho en torno a mi propia experiencia leyendo libros, y cuando un libro no me interesa, y generalmente es cuando a un personaje le está yendo bien, todo bien, las cosas van de mejor en mejor, por fin conquistó a la persona que le gustan los primeros capítulos y ahora están juntos y nada malo está pasando. Y en esos momentos, cuando se alarga muchísimo la historia, cuando la historia no cambia, no hay ningún suceso que cambie la trayectoria, que ponga obstáculos, todo va perfecto, en ese momento yo realmente ni siquiera tengo interés en leer la historia. Me pasó con un libro que leí en el verano. No lo voy a decir porque no me gusta rostear libros, no me gusta hablar mal de autores o libros, porque siento que escribir es muy difícil. Incluso si a mí no me gusta una novela, puedo ver que el autor se esforzó en crear una buena historia, y si hay gente que le gusta, eso significa que el autor logró su cometido, aunque a mí no me haya gustado. Pero en esta novela los personajes protagónicos estaban pasando por situaciones, pero todo el tiempo y desde el inicio de la novela, los protagonistas se notaba que se gustaban, se coqueteaban, estaban ya andando. Durante prácticamente toda la novela estuvieron andando, y había una subtrama que igual tenía importancia en el libro, pero los protagonistas estaban todo el rato juntos. Ya no había tensión amorosa porque ya estaban juntos desde prácticamente el inicio. Entonces la autora nos mostraba escena tras escena, capítulo tras capítulo, que ellos estaban juntos, teniendo citas, saliendo, pasándolo bien. Y no es hasta el final, en los últimos capítulos, tal vez en el clímax de la historia, cuando tienen un breve problema y se tienen que separar. Eventualmente se vuelven a juntar casi de inmediato. A mí ese libro no me gustó mucho porque sentí que era todo el rato escenas románticas que no movían mucho la trama hacia una dirección interesante de leer. Tal vez no todo el tiempo constantemente, pero sí de vez en cuando poner obstáculos. Le están yendo bien las cosas al protagonista, un obstáculo. Vuelve a superar ese obstáculo, de pronto otro obstáculo. Siento que eso hace la historia mucho más interesante de leer porque no sabes cómo va a terminar. Ahora quiero contarles cómo apliqué los consejos o esto que leí del libro, que no fue todo el libro, como les dije, ni siquiera llegué a la mitad del libro, pero ya con lo poco que leí fue suficiente para mí. Marqué en casi todas las páginas algunas frases, y por lo menos en ese momento en el que estaba leyendo esos capítulos, pude aplicar varios consejos como tomados desde las frases que les leí. Pero lo que quiero contarles es que hubieron momentos donde en mis cuentos los sentía un poco que no tenían peso, que la trama era muy débil, tenía una trama muy simple que no hacía que la historia avanzara hacia un lugar interesante de leer, y comencé a aplicar los tips del autor. Y uno de los tips fue preguntarme qué va mal en la historia, qué tiene que ir mal en la historia, o qué puede ir mal en la historia. Ok, el personaje está haciendo esto, está viviendo su vida normal, ¿qué puede ir mal en este momento que cambie la trayectoria de la historia? Otra pregunta que yo me hacía era: ¿cuál es el deseo insatisfecho de que las cosas sean diferentes? ¿Qué es lo que el personaje quisiera que cambiaran su vida para que las cosas fueran diferentes? Ya sea conquistar a la persona que le gusta, o encontrar el trabajo que quiere, o ganar en este concurso, o conseguir el estilo de vida que siempre ha querido vivir. ¿Qué tiene que cambiar para que eso pueda ocurrir?
¿Qué puede hacer el personaje para resolver la tensión que siente? Si se siente frustrado por algo, ¿qué puede hacer para resolver esa tensión? Si está enojado con alguien y quiere vengarse, ¿qué puede hacer para resolver esa tensión? Ok, vengarse. Entonces tengo que crear algo que haga que el personaje se vengue de este otro personaje y luego la trama se va a ir desarrollando en torno a eso, siguiendo de nuevo la estructura de los 3 actos. Tal vez va a haber un obstáculo cuando él se trate de vengar, va a pasar algo, va a haber una revelación que va a cambiar el curso de las cosas. Entonces siento que hacerme esas preguntas me ayudaron mucho y luego, después de eso, dentro de mi organización de las historias, dentro de mi planificación, traté de responder a 4 preguntas y que son las que quiero compartirles ahora, que creo que a ustedes les puede servir mucho. Más que preguntas, son palabras claves para que ustedes puedan estructurar su historia y no estructurarla en realidad, porque como dice el libro, la historia vence a la estructura. Entonces esto no se trata de estructurar una historia, y si a ustedes no les gusta estructurar historias y se consideran pansters, tal vez responder a esto, a estas 4 palabras o preguntas, los va a ayudar mucho a poder seguir el curso de una historia, como planificar de cierta forma lo que va a pasar y poder crear más profundidad en sus historias sin la necesidad de planificar escena por escena, capítulo por capítulo. La primera palabra es deseo. ¿Cuál es el deseo del personaje? ¿Qué es lo que tu personaje desea con todo su corazón? ¿Qué es lo que desea al inicio de la historia? La segunda palabra es ¿cuál es el problema al que se tiene que enfrentar? ¿Hay algún problema al que se pueda enfrentar? ¿Alguna cosa que pasa? ¿Algún conflicto con otro personaje? ¿Alguna tensión que necesita resolver? La tercera palabra es consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de este problema? Ok, en el problema tal vez ustedes pusieron que el personaje se enoja con su familia y se va de la casa. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Luego viene la cuarta pregunta o la cuarta palabra, que es el descubrimiento. Tras este deseo insatisfecho, luego el problema que tuvo que resolver el personaje y las consecuencias de haber hecho esto, ¿cuál es el descubrimiento que hace el personaje? Entonces yo, en todos los cuentos donde sentía que mi historia no estaba yendo a ninguna parte y que la base de la historia o la trama era muy simple, siempre me pregunté estas 4 cosas. ¿Cuál es el deseo del personaje? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las consecuencias de eso que hizo? ¿Y cuál es el descubrimiento que tiene al final de la historia? Puede ser un descubrimiento positivo, un descubrimiento negativo, una reflexión, pueden ser muchas cosas. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este tema del que les hablé hoy día, que es sobre los plotters, pansters, el libro que leí y cómo poder dar un poco más de estructura a una historia sin tener que estructurarla como tal, sino que tomando elementos clave y pensando bien qué cosas pueden ser interesantes de leer. Si te gustó este video, te invito a darle like en el botón de abajo. Si quieres ver más contenido de este tipo, puedes suscribirte a mi canal y así vas a poder ver cada vez que suba un nuevo video. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que tengas un lindo día por delante y nos vemos en el próximo. ¡Chao!